Muy bien, ya estamos en vivo y en directo nuevamente junto a usted para ya iniciar la parte final de nuestra programación en vivo y en directo. Estamos con Punto de Vista. Nos acompañan en esta conversación don Claudio Fuentes Saavedra, él es cientista político, profesor asociado de la Universidad Diego Portales. Profesor Claudio Fuentes, ¿cómo está? Gusto saludarle, ¿me escucha bien? ¿Está muteado parece, profesor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora lo escucho perfecto. Y también nos... Gracias. Y también nos acompaña Pablo Martínez. Él es sociólogo, analista en general de la Universidad de Concepción. Don Pablo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Tanto tiempo que no nos veíamos, don Pablo. Sí, es cierto. Bueno, partamos de inmediato. Queremos hablar hoy día del proceso constituyente y lo primero que les quiero preguntar, voy a partir con el invitado, don Claudio, porque don Pablo es de la casa, digamos, aquí de la Universidad de Concepción. Don Claudio, ¿inició ya el proceso constituyente o inicia con la decisión de los chilenos el 25 de octubre de que sí se vaya a construir una nueva constitución? O sea, formalmente se inició cuando se aprobó la reforma constitucional que desencadena un proceso que es preguntarle a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución. Ahí parte un proceso constituyente. Ahora, puede terminar el 25 de octubre si la gente rechaza y dice no quiero una nueva constitución, o puede continuar y abrirse el debate sobre la nueva constitución si la gente aprueba. Ustedes de la Fundación Chile 2100 están organizando una serie de conversatorios. Imagino que han detectado la necesidad de que la gente se informe. Yo no sé si la gente en su casa en realidad conoce algún detalle, don Claudio, de lo que significa un proceso constituyente. ¿Es esa la razón que los lleva a hacer esta serie de conversatorios, supongo? Sí, mira, nosotros desde la Universidad Diego Portales en Santiago y con el gran apoyo de la Fundación 2100 en Concepción, vemos que nosotros hemos realizado nos hemos reunido con más de 1000 personas acá en Santiago online y el gran tema de la ciudadanía es la información. Es decir, yo creo que producto de la pandemia, producto de que se postergó el proceso, de que ha sido algo interrumpido, efectivamente yo creo que la gente necesita saber, bueno, primero las preguntas son ¿qué es una constitución? O sea, en general. Segundo, ¿cuáles son las alternativas? Y tercero, ¿cuál va a ser el real impacto de la ciudadanía en el proceso? Yo creo que en torno a esas tres grandes preguntas y foco ha girado este debate. Claro, la gente podría eventualmente pensar que la Constitución le va a resolver todos los problemas y en realidad es un marco general bajo la cual, digamos, están las otras leyes. ¿Qué cree usted, don Pablo? ¿La gente sabe lo que es una Constitución en términos generales o no maneja mayores antecedentes? Hablo de la población general, el Estado llano, si usted quiere, digamos. Como cliché, yo creo que sí lo sabe, porque se ha hablado tanto tiempo de esto. De hecho, ha sido un tema recurrente de la batalla política, incluso ideológica. Por lo tanto, así como titular, como frase, yo creo que sí sabe la importancia que reviste para un país un ordenamiento jurídico general, sabe que se prohíben cosas, que se aceptan otras. Ahora, eso en lo general, y con eso los pueblos a veces deciden las constituciones, digámoslo, estos trámites tienen una parte de expertos y de muy expertos, que es todo el entramado legal, jurídico, ¿no es cierto?, para que en forma sea una constitución y no sea otra cosa, ¿no es cierto?, no sea un divertimento de la clase política en un momento determinado. Pero así como lo que Claudio acaba de señalar, que son, yo creo, los temas fundamentales, yo creo que falta mucha información. Hay que recordar que en este sentido legal, la propaganda, que ya es algo, ¿no es cierto?, poner un ojo de atención, comenzó recién. Pero como las ciudades también están, ¿no es cierto?, en cuarentena, como en la época medieval, entonces uno no se entiende mucho lo que está ocurriendo. Por lo tanto, efectivamente hay un tema yo creo, de falta de información en general, ¿no es cierto?, por la temática de la nueva Constitución, sí. Pero don Pablo, tampoco la gente se va a volver experta, sí, ni claro, hacer un doctorado en esto. Yo creo que hay tiempo suficiente todavía para informar, como señalaba Claudio, los ejes fundamentales de lo que importa saber para tener una opinión, un voto
que signifique algo, o sea, relativamente informado por lo menos. Sí, pero a lo mejor pregunté mal. Yo creo que, claro, la gente sabe lo que es la Constitución, la ley fundamental de la República, la gran norma, da lo mismo, pero a lo mejor la gente no sabe la funcionalidad de la Constitución en términos de que la Constitución efectivamente no va a aumentar sus sueldos, digamos. O la Constitución no va a terminar eventualmente con el sistema AFP, o no sé, no entra a regular ese tipo de detalles. A lo mejor eso es lo que no se sabe, probablemente, don Pablo. De acuerdo, es que las constituciones en Chile se han generado en general en escenarios que son bastante complicados, complejos, de contradicciones profundas y de crisis políticas y sociales, económicas, incluso hoy en día. Por lo tanto, esto está entreversado, ¿no es cierto?, está entrelazado de una manera no propia con problemáticas que son también muy atingentes y puntuales en Chile, como es la crisis política, económica, social, ¿no es cierto?, por lo que estamos pasando que nosotros sabemos, en que la demagogia y a veces el populismo, ¿no es cierto?, ha ayudado a enredar más la situación. Entonces, cuando se plantean que los cambios constitucionales son, por ejemplo, para lo que tú señalas, por supuesto eso no solamente es desinformar a la población, ¿no es cierto?, sino que derechamente es mentir. Porque uno en última instancia dice, bueno, entonces ¿de qué sirve un ordenamiento general estratégico, ¿no es cierto?, que regule los procedimientos generales de integración de un país? Finalmente tiene que ver, por supuesto, según el modelo económico que tú permitas o no permitas, ¿no es cierto? Al final eso va a tocar el bolsillo. Sin duda que nos estamos jugando cuestiones fundamentales en este proceso, si se produce un cambio y según qué tipo de cambio. Si eso es indudable. Pero la complicación que tenemos en este tiempo es que la crisis política, económica y social en general ha hecho brotar suficiente populismo y demagogia para que la desinformación, si no derechamente la mentira, esté conspirando además negativamente para que las personas voten fehacientemente con la información que seamos capaces de tener, de distribuir, de mostrar en el tiempo que queda hasta el momento de emitir el voto, si es que todo esto finalmente ocurre, ¿no es cierto?, que podría no ocurrir. Pero eso yo creo que juega en contra, por supuesto. Sí, don Claudio, bueno, ahí Pablo algo dijo. Esto se ocurre en caso que ocurra, o sea, yo creo que tiene que ocurrir, sería impresentable, digamos, que finalmente el plebiscito no se realice. Uno entiende, evidentemente, que estamos viviendo un momento especial, una pandemia, como no se había visto, no sé, en un siglo en el mundo, pero es tan importante legitimar el proceso y don Claudio, lamentablemente se han ido metiendo pelos a la sopa. Esto de que los con COVID pueden votar, no pueden votar, como que se hace un esfuerzo, pero no se hace el esfuerzo al final. ¿Está en riesgo, don Claudio, diría usted, la legitimidad del proceso? Nosotros nos gastamos en Chile de que, cuando hacemos un proceso eleccionario, qué rápido, qué bien, qué eficiente, qué legitimado, qué bien, pero resulta que ahora podría perder legitimidad esto, ¿no? O sea, va a depender mucho de el modo en que las autoridades lo conduzcan en los próximos 2 meses. A mí me tocó participar de la mesa social con el CERVEL, tuvimos 5 reuniones en donde planteamos precisamente estos puntos y yo creo que por lo menos el CERVEL tiene, ahora el 10 de septiembre va a emitir un protocolo y tiene una lógica de generar condiciones de seguridad sanitaria para el plebiscito, cambio de locales, medidas higiénicas, etcétera, etcétera. El tema de las personas con COVID es relevante, sin embargo representan no más de 20.000 personas, eso es el 0,14% del padrón, o sea, de eso estamos hablando. En muchas comunas eso no va a ser relevante porque cerca del 20% no tiene ningún contagiado, o sea, hay que dimensionar esto territorialmente. En algunas ciudades más grandes podría constituirse en un problema, pero en la gran mayoría no lo va a hacer. Y por lo tanto, yo creo que si ahora lo que se requiere en los próximos 2 meses, para responder a tu pregunta, es una información muy clara y precisa sobre cómo ir a votar, para asegurar participación, para asegurar que uno va en confianza a votar. Es un voto súper rápido porque son 2 papeletas, va a ser muy rápido el conteo también, entonces todo va a ser muy, muy rápido porque no es un voto complejo, va a las 8 de la noche vamos a tener el resultado. Entonces yo creo que si se actúa como se tiene previsto, no debiesen existir mayores problemas. ¿Usted cree, don Claudio, que debiera haber una alta participación? Lo digo porque
el propio director de Selver ha dicho que está en contra, digamos, del voto voluntario. Santa María lo ha señalado. Debería tener esto más participación, supongo yo, y ahí entra a jugar el tema de la pandemia, porque hemos preguntado y hay algunos que no confían mucho eventualmente en las medidas de seguridad y podrían contagiarse con el voto, que no tengo idea. Entonces, pero debería haber de igual forma una mayor participación que la última elección que tuvimos, ¿no, don Claudio? Obviamente, yo creo que eso también, aunque en Chile con el voto voluntario las elecciones se ganan de acuerdo a quien vaya a votar, o sea, gobierna el gobierno de las mayorías que va a votar, eso pasa desde el año 2012. Así es. Por lo tanto, si va, o sea, imagínate que la de alcalde fue a votar en la última elección un 35%. Más o menos, sí. Y nadie cuestiona que no sea legítimo. Entonces, pero yo creo que sí, por la relevancia histórica, porque va a ser la primera vez en la historia que se le pregunta a la ciudadanía si quiere una nueva constitución. Esto nunca ha pasado. Yo creo que por todos esos factores debiese generarse más participación que en la última presidencial, que fue un 49%. Entonces yo creo que debería superar eso un poco. Ahora efectivamente está el tema de los asustados y que quizás lo que va a pasar es que va a ir a votar gente más joven y gente mayor, a lo mejor se va a restar un poco más del proceso. Don Pablo, a ver, lo que se ha dicho, digamos, es que en rigor, si se aprueba la parte de la convención constituyente, que es en el fondo una asamblea constituyente, pero con otro nombre, ¿no es cierto? Si se aprueba eso, cualquier chileno podría ser un constituyente. No sé si yo, por ejemplo, Hugo Varela, periodista, puedo ser un constituyente. Pero parece que sí, pero parece que no, porque hay algunos requisitos. En el fondo se copia un poco el modelo de la elección de los parlamentarios independientes, que tienen que juntar una serie de votos, no sé cuántos votos son, miles de votos serán, o miles de firmas, digamos, para poder participar de la elección de constituyentes. No es que cualquier chileno pueda ser un constituyente. Bueno, si cumple con las reglas formales de postular y de acceder a la postulación, sí lo puede hacer. Pero convengamos que está organizado y pensado desde los partidos políticos, para los partidos políticos, como son las elecciones a parlamentarios y en general como son las elecciones. Tal vez en las alcaldías la situación puede verse un tanto modificada en el sentido de que tú como independiente, efectivamente, por la cifra repartidora, podrías eventualmente, siendo un líder local, ¿no es cierto?, desarraigado de una tienda política específica, nacional, por ejemplo, eventualmente podrían lograrlo. Lo que pasa es que por eso voy al tema que señalabas delante, en términos de algunas frases que son derechamente mentiras. Y se ha dicho, por ejemplo, que esta Constitución en el fondo está hecha para que la hagan los políticos y los partidos políticos van a hacer la Constitución a su manera y en realidad no va a ser una Constitución ciudadana. Entonces, ¿qué tantas posibilidades tiene un ciudadano común y corriente de llegar a ser un constituyente? Voy a eso. Bueno, yo creo que tiene prácticamente ninguna, derechamente. Ahora, yo sí quiero rescatar lo que dijo Claudio. Ahora, por lo menos, sí, esta vez, hay un plebiscito previo, que eso yo creo que cambia el escenario en favor del proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente se va a tener una legitimidad previa, independientemente con los que voten. Siempre es mejor que vote más, porque ese es el ideal, que voten todos los que tienen la condición ciudadana. Eso es el ideal. Por lo tanto, cuando votan menos, se resta un tanto de legitimidad ideal, pero finalmente se gobierna con los que deciden ir a votar, pensando que podríamos llegar a cifras que son preocupantes. Sin embargo, yo, al igual que Claudio, creo que esta vez la tendencia se va a revertir en esta ocasión, porque es algo muy importante, porque como él dice, el voto es relativamente simple, son 2 papeletas, 2 votaciones. Atentaría contra ello esta imposibilidad sanitaria que se podría ocurrir en algunos lugares. Pero nosotros ya hemos visto que esto de que la gente esté en la casa sin poder salir y que tenga que cruzar la calle con un permiso, esto se ha manejado también bastante políticamente, porque para algunas cosas no hay COVID o no importa mucho el COVID, entonces vamos con COVID. Para otras cosas, por ejemplo, para salir a comprar a la esquina y cruzar la calle, en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que conseguir un permiso hoy día en Concepción. Entonces, por supuesto que lo importante es que la persona que vaya a votar, sin miedo, tome las medidas de autocuidado. Es decir, hay que apelar al ciudadano. El ciudadano tiene que tomar, ¿no es cierto?, todas las medidas que la autoridad competente de salud, ¿no es cierto?, o de la propia información que hay en las redes, se le entregue para que él pueda asistir con tranquilidad. Si convengamos, ¿no es cierto?, que guardando la distancia social, si uno no está enfermo, por supuesto.
guardando la distancia social, ¿no es cierto?, usando los elementos que se requieren para prevenir el contacto, si es que adentro tienes que necesariamente estar con una persona a menos, ponle tú, de 1 metro, de 3 metros, ¿no es cierto? No debería haber ningún problema, salvo para las personas que están afectadas ya de la enfermedad, que como Claudio bien explicó, es un porcentaje que no es decisivo, salvo que sea la votación nariz contra nariz, pero que no es decisivo en definitiva para cómo han sido los procesos en el último tiempo, que se han decidido en relativamente un relativo margen. Sí. Por lo tanto, yo diría eso, yo diría que lo interesante es que el ciudadano se comprometa con la votación. Ahora, sí que el plebiscito se realiza, efectivamente, que se espera eso, que vaya, vote, que tome la automedida de autocuidado. Sí. Luego, que participe activamente, por lo menos desde las redes sociales, desde las posibilidades que tiene de llegar a algún representante, ¿no es cierto?, que sea electo. Él como ciudadano, creo yo, salvo que nos llevemos una sorpresa de una persona rutilante, ¿no es cierto?, que podría tras de sí, pienso yo que va a ser básicamente la reproducción de la lógica política que hoy día está en crisis, que está muy delegitimada, pero a nivel macro solamente, o con más representantes. Sí, Claudio, quería levantar la mano. Sí, le quiero recordar un tema a propósito de elecciones estrechas. La diferencia entre Lavín y Lagos fue un voto por mesa hace algunos años atrás. Ahora, no digo que esta elección vaya a ser igual de estrecha, evidentemente no creo que sea así, pero menciono que 20.000 votos eventualmente puede ser un universo importante. Sí, Claudio. Sí, claro que sí, Claudio. claro que sí. Claudio. No, yo quería volver a tu tema que planteabas de que si esto va a ser manejado totalmente por partidos políticos. Yo creo que hay 3 elementos que son diferentes respecto de una elección del Congreso, de la Cámara de Diputados, que no se han señalado, no es que tú no lo hayas señalado, sino que en general en el debate no se señala. Uno, va a ser una convención paritaria. Eso yo creo que va a cambiar las lógicas de los partidos políticos, porque primero obliga a las listas a llevar mujer, hombre, y el resultado tiene que ser obligatoriamente paritario. Esa es la primera. Segundo, se está negociando en el Congreso la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas, sí, que es muy probable que salga. Y lo tercero, que es lo más importante que tú señalabas, es los independientes. A diferencia de la Cámara de Diputados, en donde tú puedes competir como independiente solo, individual, contra una lista, en la convención vas a poder armar listas de independientes y que la lista de independientes compita con una lista de partidos. Por lo tanto, eso le da mayor equidad a la competencia de los independientes, y ya hay grupos que se están armando de listas de independientes que quieren competir contra los partidos. Entonces, yo creo que vamos a tener más diversidad de lo que pensamos respecto de la Cámara de Diputados, tal cual hoy día está descrita en el fondo. Sí, lo que pasa es que yo decía lo que decía porque, bueno, conocimos mucho la entrevista del señor Longueira, de que ellos daban evidentemente por perdido este asunto del plebiscito y que en realidad estaban concentrándose en conseguir el máximo de constituyentes, pero en el fondo para tener una constitución, digamos, que los represente a ellos o a ese lado de la clase política y no a todos los chilenos, en fin, pero ahí cada uno tendrá que velar por su propio molino, digamos, arriar agua a su propio molino. De igual forma, los expertos, Pablo, aquí tendrán que entrar expertos, porque no podemos elegir puros constituyentes que no sepan de leyes, eventualmente tienen que en algún minuto estar los expertos para resolver temas que son complicados. Algo dijiste al inicio de tu presentación, Pablo. Sí, por supuesto, porque además siempre ha sido así, y salvo experiencia de algunos países bien en específico, donde, como dice Claudio, se organizan independientes, profesionales, de excepción, ¿no es cierto?, que Chile cuenta con una gran gama de profesionales que son independientes de los partidos políticos y que se pueden agrupar y hacer un aporte puntual, significativo. Creo que va a ser así, pero finalmente termina siendo escrita por expertos, y la cantidad de expertos ha girado en ese número, ¿no es cierto?, no más. ¿Por qué? Porque finalmente eso se tiene que llevar y se tiene que traducir en el papel, con reglas, con procedimientos formales. Así que va a ser un poco así. Yo sí quería detenerme en que algunas cosas de lo que señala Claudio, a mí en particular me parece que la discriminación positiva y ampliarnos por la discriminación positiva y modificar los escenarios sociales, es decir, del legítimo y auténtico derecho de un ciudadano de votar por quien quiera, porque esa es la democracia, y generar esto lo que yo llamo, bueno, que no lo llamo yo, que es discriminación positiva, ya sea con pueblos, primeras naciones, o ya sea con paridad de género, me parece un error, lo debo decir. Por lo tanto, tampoco es ampliar
¿no es cierto?, el criterio puramente político con medidas que vayan a ser luego, a posteriori, negativas para la armazón y la cohesión social. A mí me parece que obligar a las personas a las listas paritarias y incorporar gente porque son de una característica particular, creo que es un error. Creo que se ve bien, que se ve muy bien, que se ve hermoso incluso para la clase política hoy en día, que está en una profunda crisis de descreimiento, de deslegitimación, está en el suelo, ¿no es cierto? Entonces se ve bien, pero yo creo que estratégicamente es un error. No se puede presionar a las personas a circunscribirlo de tal manera que se le tenga que indicar que hay un hombre y una mujer, porque si no, no funciona bien. Si así la realidad no funciona así. La realidad funciona con una diversidad plena y con libertad en serio. Lo otro me parece muy bien, que los profesionales puedan competir, formar una lista, convencer a las personas, o listas de independientes, o gente que se aúna y que son dirigentes vecinales de alguna comuna populosa, pero que tienen un gran arraigo y que velen por sus intereses, sus derechos, por las particularidades que pueden ir a ofrecer, y desde ahí una mirada a país. ¿Por qué no? Eso sí me parece muy, muy bien. Y ojalá, digo yo, que frente a lo que es la clase política hoy día, que está en todo, en cada instante, ¿no es cierto?, pueda efectivamente un grupo de personas independientes llegar a tener una representación en el post-plebiscito, pensando que va a ganar el apruebo, porque esto yo creo que tampoco es seguro, ¿no es cierto?, pero pensando que va a ganar el apruebo, esto efectivamente, esa parte sí la encuentro positiva. Lo otro me parece un error. Sí, lo otro, lo de para ir terminando ya, porque quedan 5 minutos, lo de la famosa hoja en blanco. ¿Es un mito, don Claudio? Esto, en realidad la hoja en blanco no existe porque tenemos un pasado, o sí existe, diría usted, si es posible tener una hoja en blanco y partir absolutamente de cero. No, lo que pasa es que ese concepto está mal utilizado, a mi juicio. El concepto de hoja en blanco es que si tú no llegas a un acuerdo, supongamos en el artículo 1, que dice todas las personas son iguales, ¿ya? En derechos y obligaciones. Si tú no llegas a un acuerdo en eso, por 2/3, no queda en la Constitución. No es que quede lo que la Constitución hoy día establece. No es que uno esté siempre mirando la Constitución actual, sino que simplemente si no hay acuerdo, no queda, y después se tendrá que regular en una ley simple. Y por lo tanto, eso alude a lo que tú planteas, que tiene que ver con que el proceso de escribir una Constitución siempre está mirando todas las constituciones, está claro, mirando para atrás, la del 25, la del 80, la comparada, los proyectos de ley que se han presentado, borradores que seguramente los partidos están armando. Eso va a existir, siempre hay un material, hay muchos abogados y abogadas constitucionalistas muy destacadas. Concepción es famosa por ese tema también, y por lo tanto es muy probable que hoja en blanco, así como que van a partir de cero, eso no existe en ninguna parte del mundo. Pablo, contigo termino. Yo creo que tiene, al menos, yo quisiera simplemente una distinción. Hoja en blanco como metáfora de discontinuidad con lo anterior, yo creo que sí, que es metáfora de discontinuidad. Hay que recordar que el propio presidente Lagos, que señaló que esta nueva constitución que yo firmo aquí con el señor Vidal, esta es otra constitución, tampoco fue así, porque efectivamente, como señala Claudio, los países no se inventan como después de una pesadilla de nuevo y empiezan de cero. Pero yo creo que como metáfora, Claudio, no sé qué te parece, esto de expresar que es una hoja en blanco en el sentido de que es una constitución que establece discontinuidad con la anterior, porque la anterior, como se gestó en dictadura, se le ha señalado toda la ilegitimidad que puede tener, ¿no es cierto?, desde su nacimiento en adelante, independientemente de los cambios. En ese sentido, creo yo, como metáfora de cambio, es en blanco. En lo otro, como tú también lo dijiste, no quiero repetir tus palabras, no, porque por supuesto, ¿no es cierto?, hay ciertos procedimientos técnicos, formales, que permiten ciertas cosas para que luego los expertos terminen por diseñar algo que va a estar escrito en castellano, me imagino yo. Entonces, ya de eso va a significar que no es una hoja en blanco. Pero yo, eso te digo, Claudio, como metáfora, yo creo que como en esto, en sentido de la discontinuidad de lo anterior, en ese sentido se ha hecho mucho énfasis para que las personas no sientan, ¿no es cierto?, que aquí simplemente va a ser lo que algunas alternativas han planteado de mejorar lo ya existente, ¿no es cierto?, y no involucrarnos en un proceso que puede durar 2 o 3 años de inseguridad, de incerteza en medio de la crisis política y económica. Entonces yo creo que, al menos como metáfora de discontinuidad, creo que la hoja en blanco sí funciona.
Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Oye, un detalle, nosotros estamos haciendo talleres en Concepción, pueden contactarnos a contacto@2100.cl y estamos básicamente talleres para informar, para contarle cuántos papeletas van a haber, de qué se trata el voto, quiénes pueden ir a votar. Coloquémoslo en pantalla, señor director. Contacto arroba, ¿cuál es la dirección para que lo coloquemos en pantalla? Contacto@2100.cl. Contacto@2100.cl. ¿Ya? ¿Y esos cursos son gratuitos? Sí, todo gratis, todo, y con profesores y profesoras, gratis y de calidad. Qué falta que nos hacen las clases de educación física, o sea, educación cívica, no educación física, sí. Educación cívica. También. Bueno, también no hace falta la clase de educación física. No, pero qué falta que nos hacen las clases de educación cívica, por Dios. Qué falta. Yo echo mucho de menos eso, sobre todo en las nuevas mallas curriculares de los estudiantes. Contacto arroba 2100.cl. Contacto@2100.cl, ahí lo hemos repetido varias veces, la Fundación 2100, Fundación Chile 2100, que está haciendo estos cursos. Ahí quedó hecho. Muchas gracias a Claudio Fuentes y Pablo Martínez que nos acompañaron en esta entretenida conversación. Que tengan buenas tardes, gracias a ambos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias a usted. Hasta luego. Ahí está. Chao. Muy bien. Terminamos nuestro programa Punto de Vista. Les agradezco la participación en la sintonía. Muchas gracias. Buenas tardes.